Hola, Hola, ¿qué tal? ¿todo bien? Bueno, Hola, ¿qué tal? Bueno, si les parece, vamos empezando mientras esperamos que se sume algún compañero más. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, la idea de la clase de hoy es más que nada una clase de consultas acerca de las diferentes clases que fuimos teniendo, tanto sincrónicas como asincrónicas, a partir de los videos y de la bibliografía. Porque bueno, la semana que viene es el parcial del teórico y un poco la idea es que ustedes puedan tener este espacio para preguntar, para consultar y después charlamos un poco sobre cuál va a ser la dinámica del parcial, ¿no es cierto? Estoy viendo si queda alguien en sala de espera, porque no sé por qué se armó con sala de espera, pero entiendo que no. No. Bueno, no sé, tenemos abiertos entonces el espacio para preguntas, consultas, comentarios. Si quieren vamos armando, vamos charlando clase por clase, así después de la que tuvimos del Zoom, así esperen que voy a abrir el cronograma, así podemos ir conversando sobre esta cuestión y por ahí viendo cuáles son las cosas relevantes. Bueno, la clase de 3 aproximaciones a la ciencia, ya vimos algunas cuestiones porque tuvimos luego el sincrónico de diseño de investigación, y luego ustedes tuvieron el asincrónico de muestreo cualitativo, de observación participante y de entrevistas no estructuradas y grupales. Entonces, bueno, ¿alguna duda que les haya quedado respecto del muestreo cualitativo, de las diferentes estrategias para realizar el muestreo, de las decisiones que se deben tomar? No sé.
¿Pudieron avanzar, leer la bibliografía? La idea es que este es un espacio de consulta. Si nadie consulta, después ya se viene el parcial, así que aprovechen para las dudas que tengan, los comentarios. Aprovechen Te para... pregunto, Sí. ¿los textos son todos los que fuimos viendo? ¿Los? Me manejo con los textos para Sí, el parcial, los textos para el parcial son los que están indicados en el cronograma. los que fuimos leyendo en el cronograma. Exactamente, esos son los El textos de del parcial. Valles, El de, el Marrad y el de Ger está. el de Gertz, el de Valles, los capítulos de Marradi, el capítulo de Ver, Sánchez Sí, Serrano, esos son sí, sí. los capítulos Mm. que tenemos. ¿Cómo va a ser la modalidad del parcial? Antes de Así como eso, estamos ahora y escribimos. Flora, ahora Ah, hablamos de eso. Primero querría como ir evacuando dudas, consultas que tengan respecto de de las clases, ¿sí? Una vez que terminemos con eso, hablamos está. específicamente del Bueno. parcial, ¿sí? Em, Ujú. bueno, entonces la clase de muestreo la tienen clarísima. Por lo que veo nadie pregunta nada, así que entiendo que se entendió. Em, Ese muestreo. bien, la siguiente clase asincrónica que tenían era la clase de técnica de observación participante. Ahí, por ejemplo, tienen dos, a ver, para la clase de muestreo tienen el texto de Valles, ¿sí? Para la clase de diseño, que fue lo que vimos, tienen el capítulo 3 y el capítulo 5 de Marradi. Para la primer clase, que es sobre aproximaciones a la ciencia, tenía el texto de Guer y el texto de Marradi, capítulo 1 y 2. Para la clase de observación participante, tienen el texto de Marradi, capítulo 10, y el de Sánchez Serrano, capítulo... No, es un artículo. ¿Sí? Bien, sobre observación participante, ¿les quedó claro cómo se aplica la técnica, cuáles son las particularidades, cuáles son las diferencias con las otras técnicas, qué permite en particular y a qué se asocia en particular, con qué pregunta de investigación para mirar qué, no sé. Esa la observación participante se asocia con el problema de investigación. Y de Todas se acuerdo al asocian con problema el de problema de investigación, investigación, Flora, sí, ¿eh? Todas las sí, técnicas. está. O sea, Y a partir de ahí cada sería, técnica, cada pregunta de investigación puede estar orientada hacia una técnica en particular. sí, ¿Por qué? Porque las técnicas permiten aprender con H distintas cuestiones. Entonces, la observación participante, por ejemplo, permite observar, como dice digamos, nosotros lo llamamos observación cualitativa, en el video que yo filmé, pero digo, el tipo de técnica de observación lo que permite es observar, pero no permite, por ejemplo, mirar el pasado, porque el pasado no se puede observar. ¿Sí? Entonces, la pregunta de investigación no puede ser sobre el pasado, por ejemplo. claro. Entonces, siempre recuerden eso, que depende la pregunta de investigación, la técnica que voy a utilizar. Es la pregunta de investigación la que va a orientar la La técnica. decisión de la técnica que vamos a utilizar. O la técnica más importante, porque también tenemos ahí la triangulación y la posibilidad de utilizar más de una técnica, ¿sí? Pero a ver, una de las técnicas, cuando hacemos una triangulación intrametodológica dentro del método cualitativo, va a haber alguna de las técnicas que va a ser más importante que otra, o va a tener más relevancia. Esa relevancia la orienta a la pregunta de investigación. Bien. Vamos entonces con entonces, la clase de observación, les queda claro cuáles son las particularidades de la observación, cuáles son los diferentes tipos de observación, cuáles son las limitaciones, cuáles son las ventajas de la técnica, ¿sí? Tienen que ir orientando, digamos, la lectura a través de
de esas lógicas, ¿no? Bien, entonces, vuelvo a preguntar, ¿alguna duda que les haya quedado respecto de, por ejemplo, la observación, los diferentes tipos de observación? ¿Cuáles son las dificultades y las posibilidades que cada tipo de observación tiene? ¿Cuáles son las limitaciones éticas que cada tipo de observación tiene? ¿Sí? ¿Eso les quedó claro? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Sí? Porque eso es muy importante también, ¿no? Bueno, de acuerdo al tipo de observación que yo voy a hacer, la posibilidad de vincularme con el otro de manera distinta. Y si yo voy a decir o voy a comentar o no que voy a hacer la observación al otro o a los otros, ¿por qué lo voy a comentar y qué es lo que eso me va a garantizar? ¿Eso lo tienen claro? Que los diferentes tipos de observación tienen diferentes cuestiones éticas. Si yo voy a hacer una observación con total participación, porque formo parte del grupo, si yo no le aviso al grupo, hay una cuestión ética y eso es un problema, porque en realidad no podría utilizar la información. Eso es lo que tiene la ventaja, es que tengo información, mucha información. Sin embargo, si yo hago una observación solo como una observación, o sea, en el otro extremo, no voy a participar. Entonces, se supone que el otro sabe que yo lo estoy observando, pero, digamos, no tengo una dificultad porque no genera reactividad, porque no estoy participando, ¿sí? Entonces ahí no hay demasiadas cuestiones éticas. Y los otros dos tipos de observaciones depende cómo yo lo aborde, y el uso que le haga la información, y cómo yo comente o no el tipo de observación que voy a hacer, y el tipo de uso de la información que voy a hacer, bueno, las cuestiones éticas en relación a si puedo o no usar esa información y por qué. ¿Se entiende? Depende de cada tipo de observación que hagamos, cómo vamos a resolver la cuestión de comentarlo o no comentarlo y de las cuestiones éticas que eso tiene detrás. Bien. ¿Comentarios sobre esto? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno. Sigamos. Luego tuvieron la clase, que es la última, sobre entrevistas no estructuradas y entrevistas grupales. De allí, digamos, lo importante de todo lo que vimos en clase es cuáles son las características de la entrevista en profundidad y cuáles son las características de las entrevistas grupales, por qué se usan, para qué se usan, cómo se piensa una entrevista individual y cómo se piensa una entrevista grupal, cómo digamos, las decisiones que se toman antes de ir a campo, cómo se arma un guión, cuáles son las particulares o las sugerencias en relación a cómo armar un guión, y obviamente cuáles son las diferencias entre la entrevista individual y la entrevista grupal. ¿Qué comparten y en qué se diferencian? Y para qué eso es lo mismo que para la observación. ¿Para qué pregunta de investigación es importante pensar o utilizar la técnica de entrevista? ¿Y para qué pregunta de investigación es más que importante, pertinente? Es pertinente utilizar la técnica de entrevista grupal. ¿Sí? Eso es muy importante, porque es lo que orienta la decisión de la estrategia metodológica que voy a desarrollar en mi investigación. ¿Alguna pregunta en relación a que les haya quedado? ¿En relación a esto? Todos lo tienen claro, entonces, no tienen preguntas. Hay dos, o son unos genios o no vieron todavía la clase ni leyeron la bibliografía,
me resulta raro que no tengan ningún tipo de pregunta y que todo lo tengan claro, lo cual me deja un poco preocupada, pero bueno, ustedes sabían que la clase de hoy era para consultas, comentarios, etc. Profe, Sí, yo tengo una pregunta, pero ahora estaba revisando sobre los muestreos, sobre los tipos de muestreo, sobre el muestreo teórico. No Sí. me queda muy en claro. A ver, el muestreo teórico es un muestreo que se relaciona con un tipo de perspectiva dentro de la... A ver, dentro de las perspectivas cualitativas existen distintas tradiciones. Está la tradición, podríamos pensar la tradición inductiva y la tradición abductiva. La tradición inductiva es una tradición que tiene, digamos, su origen en la escuela de Chicago, como fuimos viendo en las clases, y, digamos, la idea es que la mayor parte de la información y la construcción y el análisis se desarrollan fundamentalmente centrando la mirada en lo que aparece en el campo. O sea, el análisis de las entrevistas, el análisis de la observación participante, de aquello que se encuentra en ese campo, es lo que con lo cual el investigador va a construir su información. Entonces es una mirada inductiva. Hay otra mirada que es la mirada abductiva, que implica que se le da centralidad al trabajo de campo, a la perspectiva del actor, a lo que el actor dice y piensa y siente, y que es lo que nosotros construimos y aprendemos en trabajo de campo, pero que para el análisis se articula con el marco teórico que tiene el investigador. Entonces, en el análisis final se articula aquello que surgió en el campo con las ideas teóricas que existen en el campo disciplinar temático del investigador. Ahora bien, estas son las dos miradas o tradiciones que existen en la perspectiva cualitativa. Dentro de la mirada inductiva está la teoría fundada en los datos. La teoría fundada en los datos es una teoría que surge en el año 67 en un libro que se llama La teoría fundada en los datos, con dos autores, Gleiser y Strauss. Y lo que ellos hacen es construir una mirada sobre cómo analizar la información cualitativa, centrándola fundamentalmente en los datos, por eso fundada en los datos, centrada fundamentalmente en el campo, en el trabajo de campo de investigación que tienen. Entonces, para el muestreo, ahí voy a tu pregunta, Pilar, era como para contextualizar, para el muestreo, lo que se hace es, se utiliza lo que se llama el método comparativo constante. Entonces, en vez de ser una muestra basada en criterios como que sean mujeres, digamos que las personas, por ejemplo, si la investigación fuera sobre las representaciones femeninas sobre el trabajo doméstico, bueno, podríamos decir, vamos a hacer una muestra basada en criterios, y los criterios pueden ser que sean mujeres, que hagan trabajo doméstico, o que contraten trabajo doméstico, hasta ahí. Ahora, si yo hago una investigación en el marco de la teoría fundada con esta misma pregunta de investigación, yo podría decir, bueno, voy a utilizar un muestreo teórico, y el muestreo teórico lo utilizo realizando lo que se llama el método comparativo constante, porque es una lógica que tiene la teoría fundada, de siempre estar comparando. Entonces, en la muestra, por ejemplo, elegiría mujeres que tengan trabajo doméstico y mujeres que no hagan trabajo doméstico, que no se dediquen a eso. Y después podría decir, bueno, una comparación, bueno, mujeres jóvenes que hagan trabajo doméstico y mujeres adultas que hagan trabajo doméstico. Y después diría, bueno, a ver, lo contrario. Bueno, mujeres adultas que hagan trabajo doméstico, mujeres adultas que no hagan trabajo doméstico. Entonces, la centralidad ahí en la elección de las personas que van a participar de la investigación tiene que ver con la comparación. La comparación de casos, de incidentes lo llaman ellos. Es la comparación entre diferentes casos. Para la selección, ¿no? Para armar una muestra cualitativa teórica. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta?
¿Comentario? Bueno, avancemos con el parcial y después si tienen alguna pregunta, algún comentario, aprovechen y antes de que terminemos la clase, la hacen. El parcial va a ser un parcial escrito, va a ser en la hora del teórico, de 2 a 4 de la tarde, el martes que viene. Va a ser un parcial escrito en compu, o sea, no a mano alzada, si después no tienen que sacar la foto y qué sé yo. La idea es que utilicen la compu para, si alguno tiene algún inconveniente, no tiene compu disponible, qué sé yo, lo vemos, pero me escriben aparte, ¿sí? Pero no, si no, traten de reservarse la compu a la que tienen acceso habitualmente para el martes de 2 a 4. Yo voy a subir al campus al campus de la materia, al aula virtual, la consigna a las 2 de la tarde. Y nos vamos a encontrar por Zoom. Vieron que ustedes tienen en el cronograma, dice, martes 20 de octubre, parcial presencial, por este canal, digamos, ¿no? Por Zoom. Entonces, nos vamos a encontrar a las 2 de la tarde, yo voy a abrir y les voy a compartir, ustedes lo van a tener disponible en el campus, pero yo se los voy a compartir y les voy a explicar de qué se trata el parcial. Voy a evacuar todas las dudas que tengan en relación al parcial en ese momento. Y de ahí en más tienen 2 horas para poder completar el parcial. Y luego tienen que armar un documento, un Word, y lo tienen que subir a la carpeta tareas parcial del teórico. Yo se los voy a mostrar en ese momento también para que ustedes lo puedan ubicar. Va a estar en el campus, ¿sí? Y la idea es que de que el examen sea con la cámara prendida, ¿sí? Yo voy a pasar lista de quienes están presentes, y el parcial es con la cámara encendida. ¿Por qué? Porque yo tengo que verlos y tengo que saber quiénes son, básicamente. Es como si fuera un parcial presencial en el aula, pero bueno, tenemos un parcial presencial vía virtual, digamos, ¿no? Entonces, van a tener 2 horas, y las preguntas van a ser preguntas para pensar, no van a ser preguntas teóricas, dígame qué es, qué sé yo, el muestreo teórico, no van a ser preguntas así, pero, y esto se los digo y se los aclaro muy claramente hoy, para que sepan, para el parcial de la semana que viene, tienen que leer la bibliografía, y en el parcial tienen que citar la bibliografía y los autores. La guitarrita, de que una entrevista es una relación comunicativa entre una persona, eso lo dejan para otro contexto, ¿sí? Esto es un parcial de teórico, y lo que yo quiero es que ustedes lean la bibliografía, estudien la bibliografía, y digan algo sobre la bibliografía. En cada una de las preguntas, la idea es que ustedes puedan recuperar qué dicen los autores. Entonces que digan, como dice Marradi, como dice Valles, como dice Ver, como dice tal cosa, ¿sí? Entonces, lean la bibliografía, recuerden a los autores, estudien por autores, y estudien los temas que vimos en clase, ¿sí? El parcial es un parcial para pensar, pero cuando ustedes tienen que expresarse y explicar, espero que trabajen citando la bibliografía del teórico. ¿Se entiende? ¿Cuántas preguntas van a hacer? Porque si hay que desarrollarlas en 2 horas, ¿cuántas Son 2 serían? Son 2 preguntas con diferentes subtemas, subpreguntas. Pero las pueden abordar tranquilamente en 2 horas, no es una cosa... Sí. Tranquilos, que yo sé que lo pueden hacer en 2 horas. Bueno. ¿Sí? Son preguntas para pensar, o sea, ustedes me tienen que demostrar que pueden resolver eso que yo estoy preguntando, pero además de que pueden resolverlo y darse cuenta de lo que yo estoy preguntando, porque conocen el tema, también me tienen que mostrar que leyeron la bibliografía. ¿Sí? Un poco es eso, vamos a tener 2 horas, la idea es que ustedes puedan, nada, que va a ser presencial, que van a ser a cámara abierta, antes de iniciar yo voy a pasar lista para ver quiénes están presentes,
y a las 4 menos 5, tienen límites a las 4 menos 5, para cerrar el parcial, transformar eso en un Word, con el apellido, le ponen el apellido su apellido al documento, y lo suben a la carpeta que va a decir parcial teórico, ¿sí? Parcial del teórico. Todavía no la armé, pero ya armé el parcial, todavía no armé la carpeta esa, pero ese día a las 2 de la tarde los saludo, pasamos la lista, vemos quiénes están presentes, y les explico las consignas y les muestro dónde está en el campus, dónde tienen que subir. ¿Sí? Te consulto otra vez porque me perdí con los textos. ¿Sería con las clases que empieza de la primera semana del 7 de octubre, del 7 de septiembre, de la esa aproximación a la Todo lo que ciencia? vemos, toda la bibliografía que está en el teórico hasta el día de hoy. En el cronograma, ¿sí? Sí. Que es una bibliografía reducida en relación a quienes vienen cursando presencial la materia. ¿Sí? Teniendo este contexto, hicimos una compilación de la bibliografía que nos parecía más importante. O sea, hay un montón de textos que los compañeros que rinden parcial habitualmente presencial tienen que leer, que ustedes no tienen para leer. Sí. ¿Sí? Igual eso es una decisión nuestra, pero yo para que sepan. Otras publicaciones de la gente. Entonces acá hay una pregunta, a ver. Buenas tardes, profes y todo. Entonces prendemos la cámara para la asistencia, también es para desarrollar el parcial. No me queda claro, perdón. Para todo, es para la asistencia y para desarrollar el parcial. ¿Sí? Yo los tengo que ver, digamos. Yo voy a estar dando vueltas y los voy a estar viendo que están trabajando. Escúchame, yo me conecto por el celular al Zoom, porque Sí. con la computadora no tengo audio. Ajá. Así que voy a estar con el celular y con la computadora. No importa, no hay problema. Yo lo que tengo que ver es que están trabajando, digamos, y que Sí, están porque ahí. mi computadora no está funcionando bien el audio, o sea, no funciona el audio directamente en el Zoom, en otras aplicaciones sí, y entonces uso las dos cosas. Sí, no hay problema. Eso ustedes, yo entiendo que, digamos, que estamos en una situación complicada, que no todos tienen una computadora personal, que no todos tienen acceso a una compu, que a veces la están pidiendo prestada entre sus familiares, sus amigos, sus redes. Yo eso lo entiendo, por eso digo, pero como es un parcial, voy a pasar lista y necesito ver que están haciendo el parcial. ¿Sí? Igual, digamos, es un parcial para pensar, con lo cual, digamos, pero desde el Departamento de Sociología recomiendan que lo hagamos así, y las experiencias que se han tenido en el primer semestre, digamos, han sido variadas, y esta es como la que nosotros decidimos. Porque después tienen una instancia de parcial domiciliario en los prácticos, ¿sí? Y este parcial solamente es para quienes quieran, eso tenemos que aclararlo, para quienes quieran acceder a la promoción, ¿sí? Los que no quieren acceder a la promoción no tienen necesidad de rendir este parcial, solamente tienen que hacer los trabajos prácticos y el parcial del trabajo práctico, y después rinden examen final cuando quieren. Sí, Paula Leguizamón pregunta, ¿tienen 2 horas? Sí, el parcial está pensado para poder desarrollarse en 2 horas. ¿Sí? Por eso son 2 preguntas, y la primera pregunta es con algunas subpreguntas, pero tranquilamente lo pueden desarrollar en esas 2 horas. Profe, yo te quería hacer una consulta sobre el tema de la promoción. Con unos compañeros estamos en la situación de que tenemos que rendir metodología 1, ahora la vamos a rendir y la estamos preparando para fin de año. Me acuerdo que la primera clase habías dicho que esos temas lo podíamos consultar y que no había problema, siempre y cuando, por ejemplo, hayamos aprobado epistemología, por ejemplo. ¿Nos podrían ustedes guardar la nota hasta unos meses, por ejemplo, o hasta fin de año, hasta que podamos rendir esa materia? Sí, eso tienen que hablarlo con los profes del práctico. Nosotros, si tienen epistemología aprobada, habitualmente no tenemos problemas. Lo que pasa es que ahora, con todo esto de la virtualidad, hay como un cambio. Ustedes vieron que yo les mandé por el campus que a quienes quisieran acceder a la promoción tenían que inscribirse. Sí, tenían tiempo hasta no me acuerdo qué día para inscribirse, porque nosotros de esa manera podemos, una vez que termina la cursada, subir las notas al CIU Guaraní.
Habitualmente no es así, habitualmente yo lo que hago es una vez, porque habitualmente esta materia termina en febrero o marzo, porque los alumnos hacen trabajo de campo, bueno, hay todo un cambio con esto de la virtualidad. Entonces, desde el departamento de alumnos, nos piden que las materias que decidieron continuar con la promoción, que nosotros somos una de las materias que decidimos continuar con la promoción, digamos, a ustedes les mandaron mensajes, desde la SAE también deben haber recibido la información, y yo igualmente lo mandé por el campus, que ustedes tenían que inscribirse en un listado para acceder a la promoción. Entonces, el problema es que si yo subo la nota de ustedes de la promoción y ustedes no tienen método 1, se los va a rechazar. ¿Se entiende? Entonces, eso tienen que hablarlo con los profes del práctico, para que en todo caso les guarden la nota, y, no sé, el año que viene, cuando se pueda, pasemos la nota, porque en otros contextos lo que nosotros hacíamos era, bueno, una vez que ustedes tienen la materia aprobada, la correlativa aprobada, tiran boleta y yo les paso la nota. Pero ahora todo eso está cambiado porque está cambiado el sistema, con lo cual yo le diría que mi consejo sería que si para cuando termine esta materia ustedes no van a tener metodología 1 aprobada, no se inscriban en la promoción. Digo, que no la van a tener aprobada porque no la pudieron rendir todavía, ¿no? No se inscriban en la promoción. Pero nosotros, en particular como cátedra, no tenemos problema de guardar la nota. A ver, no 5 años, claramente la nota se guarda un tiempo, un año, después lo podemos ver si podemos dar una reválida, pero en realidad no deberíamos porque es una promoción. Pero atendemos siempre las necesidades de los alumnos y eso. Entonces, bueno, nada, como que está todo como cambiado por este tema de la virtualidad, y nosotros mismos vamos aprendiendo porque la misma facultad va dando nuevas normativas todo el tiempo y va cambiando un poco en función de agilizar y facilitar la cosa. Bien, profe, gracias. Pero eso háblenlo con los, porque quienes tienen sus notas, yo voy a tener nota del parcial, pero quienes tienen las notas son los profes de los prácticos, ¿sí? Los últimos que ponen nota. Entonces, ellos tienen que saber a quiénes les guardan la nota y a quiénes se la pasan. Bien. A ver, acá hay otra pregunta. La idea de prender la cámara es para que no usemos apuntes, textos para guiarnos como cualquier parcial normal presencial, o solo para verificar que estamos ahí. Para las dos cosas, Joel. Háganse la idea que ustedes están en el aula rindiendo examen, no pueden estar con resúmenes, no pueden estar con, digamos, apuntes, ¿sí? La idea es que estudien y que vengan a rendir un parcial. Entonces no es un parcial presencial, es un parcial virtual porque no tenemos otra forma. Entonces la idea es que estén y que la cámara se prenda para que yo los vea, que están rindiendo el parcial, porque voy a pasar lista para que yo los vea, y para que cuando termina también paso lista, o cuando se van yendo, me avisan que se van yendo, pues ya lo subieron, y yo anoto quién salió, digamos, ¿no? Igual va a estar grabado también, con lo cual, no sé si tiene mucho sentido grabarlo. La verdad es la primera vez que tomo parcial así que va a ser también una experiencia para mí. Vamos a ir aprendiendo juntos sobre la marcha, qué sé yo. Mi recomendación, vuelvo a decir, es lean los textos, porque yo me doy cuenta si leen o no leen. Y la nota del parcial es en función de mostrar lectura de los textos, porque esto es un parcial de teórico, ¿sí? Entonces yo tengo que ver que ustedes leyeron los textos y vieron las clases, y pueden citar qué dicen los autores. ¿Otras consultas, preguntas? Pueden preguntar lo que quieran. Profe, lo último que quería preguntar es si entonces las citas no tienen que ser textuales de la bibliografía de los teóricos, sino, o sea, indicar que lo que estamos poniendo lo dijo tal autor. ¿Sería Claro, así? sí, no es cortar y pegar lo que dice el autor, es mostrarme que estudiaron. Si ustedes me cortan y me pegan, me doy cuenta que en realidad lo que hicieron fue resumir y están cortando y pegando. Igual podrían hacerlo también, pero bueno, podrían hacerlo en el sentido de que, digamos, yo también fui alumna.
¿sí? Entonces todo lo que, digamos, lo que uno puede pensar, pero yo no pienso mal de los alumnos, yo creo que los alumnos están en esta materia y quieren aprender. Entonces la idea es esa, que ustedes puedan resumir, claramente, bueno, cada uno estudia como quiere, resume, no resume, no sé, cada uno hace su propia lógica de estudio, pero digamos que puedan estudiar y mostrarme que estudiaron, no que cortan y pegan lo que dice tal autor, eso no me sirve. Sino que me puedan explicar lo que dice el autor, porque eso implica que ustedes pudieron procesar esa información. Y también procesar esa información a la luz de la clase sincrónica que pudieron ver, ¿no? Porque ahí están un poco las claves para poder rendir el parcial. Las preguntas que van a surgir, las preguntas que yo voy armando son preguntas que se fundan en las explicaciones que yo di en las clases sincrónicas y en la bibliografía mínima, porque es una bibliografía mínima que sugerimos para este parcial. ¿Sí? A ver si hay alguna otra pregunta. No. ¿Alguna otra pregunta? Sin vergüenza. Hoy no tienen que prender la cámara. No pasa nada si no los veo, pero bueno, aprovechen para preguntar porque ya la semana que viene va a ser concretamente el parcial. Para mí es muy extraño, la verdad, todo, pero debo decir que es extraño tomar un parcial sin sentir que les vi la cara alguna vez, pero bueno, es lo que hay. Bueno, si no se van a animar a preguntar nada más, vamos cerrando, qué sé yo. Yo esperaba que tuvieran un montón de preguntas. No, no va a haber ningún foro. La idea era que leyeran, a ver, Inés para todos. Hola, profe, ¿va a haber algún foro abierto de consulta en que devengan en la semana? No, la verdad, Inés, no lo pensé, porque la idea era que ustedes pudieran ir leyendo la bibliografía, y tuvimos foros, que la verdad que lo usaron bastante poco, durante todo el periodo de cursada, y esta era la clase como una clase de consulta para que ustedes vinieran con las cosas leídas y los videos vistos para poder hacer preguntas. Sí, Paula, entran todos los textos del cronograma de teóricos. Ahí Paula pregunta, ¿entran todos los textos del cronograma de teóricos? Sí, si quieren se los voy diciendo si se quedan tranquilos, cuáles son los textos que entran, pero lo saco del cronograma, que ustedes lo tienen en el campus. El texto de Gers, Géneros confusos, la refiguración del pensamiento social, el capítulo 1 y 2 del Manual de Metodología de las Ciencias Sociales, de Marradi, Argenti y Piovani, el capítulo 3 y 5 del libro de Marradi, Argenti y Piovani, Metodología de las Ciencias Sociales, el capítulo 3 de Valles, que se llama Técnicas Cualitativas de Investigación Social, Diseños y Estrategias Metodológicas a los Estudios Cualitativos. Si ustedes se van fijando en el cronograma, hubo foro de consulta para todas las clases, excepto para la última, porque el foro de consulta será esta. Observación participante, entonces capítulo 10, Marradi, Argenti y Piovani, Metodología de las Ciencias Sociales, y Sánchez Serrano, la observación participante como escenario y configuración de las diversidades de significados. Y para la clase de entrevistas y no estructuradas o en profundidad y grupales, tenían el capítulo 12 y 13 del libro de Marradi, Argenti y Piovani, y el capítulo 6, el método de entrevista del libro de Introducción a la Investigación Cualitativa, Fases, Métodos y Técnicas de Joan Miquel Bert. Esos son todos los textos que entran en el parcial del teórico. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Vos en los videos, a medida que ibas explicando, ibas citando ejemplos. Yo quería saber si a la hora al momento del parcial, citar ejemplos, o sea, es de carácter obligatorio o va a contribuir también en el parcial. No, a ver, yo cito ejemplos porque me parece que es la mejor manera de que se pueda aprender eso que estoy diciendo en términos teóricos, para no transformarme en un manual, digamos, en persona, ¿no? Diciendo y explicando. Es como que yo utilizo el recurso de los ejemplos para que se entienda y se pueda aprender eso que estoy diciendo.
Para el parcial no es necesario ni que recuerden esos ejemplos, ni que ustedes imaginen otros ejemplos. Pueden hacerlo, si a ustedes les sirve como un recurso para responder a las preguntas de investigación, me parece perfecto, pero traten de usar unos ejemplos que no son los que yo doy habitualmente, porque de alguna manera lo que yo no quiero es que repitan esos ejemplos como si fueran los ejemplos, sino que ustedes puedan pensar sus propios ejemplos y que les sirvan para reflexionar un poco sobre lo que están hablando, básicamente. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Una duda relacionada con el profesor. Hablo que el método cualitativo, a ver, espera. Voy a abrir. Hola, profe, tengo una duda que me surgió, sobre todo en los prácticos. Es una duda relacionada a que el profesor habló que el método cualitativo es diferente al método etnográfico. Sí, porque en realidad el método cualitativo es más amplio. El método etnográfico es, a ver, dentro de, como decíamos hoy, ¿no? Dentro de las perspectivas teóricas cualitativas hay, digamos, algunas técnicas que se vinculan con tradiciones y otras técnicas que no. Entonces, la observación participante se vincula con la tradición etnográfica, con la perspectiva etnográfica. Ahora, si yo hago una investigación con observación participante, no necesariamente estoy haciendo una investigación etnográfica. Para hacer una investigación etnográfica, yo tengo que seguir, de alguna manera, los preceptos de la tradición etnográfica, que no fue lo que nosotros vimos en los teóricos, así que en ese sentido no va a haber preguntas. Pero, por ejemplo, van a ver en la próxima clase sincrónica que cuando hablamos de historias de vida podemos hablar, por ejemplo, de perspectiva biográfica. Pero hacer una investigación en la que utilicemos historias de vida no necesariamente implica que estamos usando la perspectiva etnográfica. Estamos usando la perspectiva biográfica. Estamos usando la perspectiva biográfica cuando nuestra pregunta de investigación, y volvemos al principio de lo que empezamos conversando, cuando nuestra pregunta de investigación incluye la temporalidad. Algún proceso de un problema de la realidad social que se desarrolla en proceso, ¿sí? Entre tal periodo y tal periodo, o que implica un antes y un después. Eso todavía no lo tienen por qué saber porque va para la próxima clase, ¿sí? Todavía no lo vieron. Pero digo, la tradición etnográfica tiene, o la perspectiva etnográfica tiene una forma de mirar un problema de la realidad social en el que principalmente se utiliza la observación participante como técnica. Pero puede utilizar otras técnicas. En cambio, la investigación cualitativa y la perspectiva cualitativa es más amplia. Puede habilitar la utilización de diferentes técnicas y no la observación participante como la perspectiva técnica fundamental. ¿Se entiende? Un poco la idea es eso. La perspectiva etnográfica se inscribe dentro de los métodos cualitativos, pero no es necesariamente igual. Porque hay una tensión fundamental centrada en la observación participante como técnica y como estrategia metodológica y como, digamos, estrategia para construir la investigación y para pensar cómo se construye esa investigación. Y tiene una fuerte tradición inductiva también. No sé si respondí a la pregunta que preguntaron, pero bueno. Rocío Petric. ¿Respondí? ¿Quedó claro? Ah, de una, gracias, dice. Bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda? Perfecto, Rocío, ahí vi que pusiste que se entendió. Bueno, si no hay más preguntas, si no se animan a hacer más preguntas, nos vemos en la clase que viene, nos conectamos por Zoom, y yo les voy a pasar el parcial, les subo el parcial al campus, les muestro dónde están, les explico las consignas, paso lista y empezamos, y bueno, recuerden tener una compu a mano para poder hacer el parcial en un Word y poder subirlo
a la carpeta que vamos a armar para el parcial, que también se las muestro ese día y los ubico donde está. ¿Sí? Bueno. ¿Queda claro? Bueno, imagino que sí, que les queda claro. Bueno, entonces si no hay más preguntas, yo no quiero cortar sin dejar a nadie, porque por ahí les cuesta animarse a preguntar, pero bueno. Si no hay más preguntas, vamos cortando por aquí hoy, y nos vemos el martes que viene. Recuerden leer la bibliografía, a ver acá. A ver, quienes llegaron tarde preguntan. Yo tenía una consulta sobre la clase de entrevistas. Las entrevistas grupales, según me acuerdo, había 3 tipos. La focal, la discusión, y la que resta no terminé de entender. En realidad, lo importante de las entrevistas grupales es que ustedes puedan caracterizarlas, no la tipología, ¿sí? Porque en realidad yo les presento el focus group, qué sé yo, pero después desarrollo una, que es la entrevista más académica, de entrevista grupal, ¿sí? Entonces, lo importante es que ustedes puedan desarrollar esa entrevista, no las otras, porque las otras no son las entrevistas que nosotros hacemos para investigación académica, son para investigaciones de mercado o investigaciones en otra orientación. Francisco, recién pude conectarme, ¿van a subir esta clase al campus? ¿Así lo puedo ver? Sí, Francisco, una vez que la terminamos, la estamos grabando. Es una clase rara, pero bueno. Sí, la subo a YouTube y ahí les pongo el link para que ustedes puedan verla, digamos, ¿no? Es una clase es una clase como de consulta, básicamente. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda de los que hayan llegado tarde? Que los dispensamos y volvemos a repetir. Bueno, entonces si no hay más preguntas, vamos cerrando la clase por hoy. Nos vemos el martes que viene a las 2 de la tarde, ¿sí? Entonces fíjense en el cronograma que tienen el link, se suben el link como el de hoy y a partir de ahí trabajamos. Bueno, que tengan una buena semana, ¿sí? Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.